¿Qué pasa, figuras? Bienvenidos y bienvenidas a Cállate Coaching. Como ya sabéis, en esta parte refutaremos los 3 últimos trucos del reto matemático propuesto por Quantum Fracture, en los que demostró que 1 es igual a 0 y evidentemente estaban mal. Estos 3 son los más interesantes, o sea que acomodaos bien en la silla y vamos a empezar. No me enrollo esta vez con la introducción, directos a por el reto. Partimos de algo que tenemos muy interiorizado, que un número x es 1 más 1 más 1 más 1, así x veces. Intuitivo, ¿no? Ahora voy a multiplicar ambos lados por x, por lo que tengo x al cuadrado en un lado y en el otro x más x más x más x, así x veces. Ahora puedo pensar en cada lado de la igualdad como funciones que puedo derivar. Luego derivo ambos lados. La derivada de x al cuadrado, chequeamos la tabla, es 2x, mientras que la derivada de este bicho es la suma de las derivadas individuales de cada x, propiedad fundamental de las derivadas. Chequeamos la tabla. La derivada de x es 1. Así que aquí tenemos una suma de unos. Pero es que esta suma de x unos vale x. Luego, 2x es igual a x. Simplificando la x y reordenando, ¡bam! 1 es igual a 0. Este pase de manos ha sido preciosamente sutil. ¿Lo has visto? Lamento anunciar que discrepo amistosamente de Crespo, porque el movimiento de manos sutil no es el de este truco, es el del próximo truco. Este, más que un movimiento de manos, es un crimen matemático. Así que vamos a verlo, aquí hay varias cosas mal. Para empezar, Crespo define como intuitivo el hecho de que x es igual a 1 más 1 más 1 x veces. Pero esto de hecho pocas veces es cierto, solo se cumple para los números naturales. Por ejemplo, 3 es 1 más 1 más 1 3 veces. 4 es 1 más 1 más 1 más 1 4 veces. Pero 2,87 es igual a 1 más 1 2,87 veces. Ni siquiera funciona para los números negativos, porque menos 2 no es 1 más 1 menos 2 veces, tampoco tiene sentido. Así que esta función g solo está definida para los números naturales. Pero me podéis decir, bueno, vale, pues si esta función g solo está definida para los números naturales, pues vamos a seguir, pero asumiendo que la x es un número natural y ya está. Bueno, vale, pues aquí viene el segundo error, derivar g. Si g solo está definida en los números naturales, su gráfica sería así. Para el 0, ¿puedo sumar 0 0 veces? Pues mira, venga, va, o sea, en un día que esté así, que no me apetezca a mí discutir, te lo puedo comprar. Sumo 0 0 veces y me da 0, vale. Para el 1 lo sumo una vez y me da 1. Para el 2 lo sumo 2 veces y me da 4. Guay. Pero esta función es tremendamente discontinua, va por puntitos. Y os recuerdo que para que una función sea derivable, como mínimo tiene que ser continua. No todas las funciones continuas son derivables, pero todas las derivables son continuas, lo cual significa que si no es continua, entonces no es derivable. Como g, además, no es continua en ningún punto, tampoco es derivable en ningún punto, así que esta derivada de aquí es un crimen matemático, porque esta función no se puede derivar. Pero lo peor es que todavía para los más necios que me digan, bueno, es que a lo mejor g no es derivable sobre los números reales, pero sobre los naturales, que es sobre los que está definida, a lo mejor sí es derivable. Bueno, pues, aunque revientes las leyes matemáticas cual jarrón contra el suelo y te inventes una forma de derivar funciones que solo están definidas sobre los naturales, aún así está mal hecha la derivada. Porque la función g no solo es una función suma, sino que también es una función veces. La x está aquí también. Este número de veces no es una constante que pueda ignorar al derivar, es una variable. Así que también debería participar en la derivada y me deberías decir cómo se deriva la función veces. Que no, o sea, no hay por dónde agarrarlo. De hecho, si quisieras deshacer el estropicio y pasar de esta función g definida sobre los números naturales a otra definida sobre los reales para poder derivarla, lo lógico sería extrapolar razonando que x sumado x veces es lo mismo que x por x. Y ahora sí es una función real y es igual a x cuadrado. Por lo tanto, sus derivadas también deben ser iguales. La derivada de x al cuadrado es 2x y la de x por x es la derivada del primero, que es 1, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que es 1. Y efectivamente, no hay contradicción. Con esto llegamos al quinto truco, que para mí es el más sutil y el más extraño de comprender. Veámoslo.
Comenzamos por aquí. Busco la integral de 1 partido por x. Nada raro. Elijo el método de integración por partes para resolverla. Os recuerdo, si quiero saber cuánto vale la integral de una función u respecto a una variable v, puedo reescribirla en otras funciones tal que un día vi una vaca vestida de uniforme. ¡Tarán! En nuestro caso la función u es 1 partido por x y el diferencial de v es 1 por el diferencial de x. Podemos concluir primero que v es igual a x. Por otro lado, la derivada de u es, miramos en la tabla, menos 1 partido de x al cuadrado, por lo que el diferencial de u es menos 1 partido por x al cuadrado, el diferencial de x. Ponemos todo junto en la ecuación y empezamos a simplificar. 1 partido por x es 1. Menos por menos es más y x por 1 partido por x cuadrado es 1 partido por x. Pero, espera, estas dos integrales son exactamente iguales, por lo que puedo simplificarlas y... Reconozco que incluso a mí me costó unos minutos darme cuenta exactamente de por qué estaba mal. Me mosqueaba ese 1, así que decidí hacer lo mismo que Crespo, pero con una integral definida. Por ejemplo, entre 2 y 3. Al aplicar partes llegaríamos a lo mismo, pero este 1 quedaría dentro del famoso corchete de las integrales definidas. Así que sustituimos primero la x por 3, pero como no hay x, pues el 1 se queda como está. Y ahora, menos esto, sustituido por 2, que como sigue sin haber x, se queda el 1 como está y me da 0. De manera que al final obtengo esta igualdad, pero sin ninguna contradicción. Claramente el error tiene algo que ver con ese 1, pero por alguna razón solo sucede cuando la integral es indefinida. ¿Por qué? Bueno, vamos al meollo. Quizá a alguien le esté inquietando que no resolvamos la integral directamente, porque todos sabemos que la integral de 1 partido de x es el logaritmo neperiano del valor absoluto de x, ¿verdad? No, es el logaritmo neperiano del valor absoluto de x más c, más la maldita c que siempre se os olvida. Sí, no me mintáis, siempre se os olvida la c. ¿C de qué? ¿C de constante? ¿C de ciencia? ¿C de Crespo? No, C de cállate cochín. Así es como os vais a acordar de verdad. Total, que esto es porque os recuerdo que la integración es la operación contraria a las derivadas. Cuando yo derivo una función, las constantes sumando desaparecen y no juegan ningún papel. Esto significa que a las integrales les sucede como a las raíces, que un número tiene dos raíces distintas cuya única diferencia es el signo, solo que una función al integrarla me dan infinitas funciones distintas, cuya única diferencia es la constante que suma. Así que la integral de una función no es otra función. La integral de una función es una colección de funciones, una para cada valor de la constante c. Entonces, como acabamos de indicar, la derivada del logaritmo neperiano del valor absoluto de x es igual a la derivada del logaritmo neperiano del valor absoluto de x más 1. Esta igualdad es correcta. Sin embargo, si aplico la integral, al ser la operación contraria a la derivada, podemos tener la tentación de cancelar una con otra. Y, tachando los logaritmos, tenemos que 0 es igual a 1 de una manera mucho más rápida de la que lo hizo Crespo. Lo que ha sucedido quizá os suene ya familiar porque es exactamente lo mismo que sucede con las raíces en este ejemplo. En el vídeo anterior aclaramos que si eliminamos un cuadrado con una raíz, los signos nos pueden traicionar, así que deberíamos eliminar los signos directamente con un valor absoluto para evitar que nos destrocen las igualdades. Pues aquí lo mismo. ¿Qué nos destroza aquí las igualdades? Las constantes que suman, y para evitar problemas hay que agruparlas todas en una constante arbitraria, c, y si hay más de una integral, pues c' también. Y en este caso, c sería igual a c' más 1. Vale, pero aquí ya no hay ninguna contradicción. Por eso siempre hay una constante arbitraria escondida bajo cada integral, cosa que Crespo no tuvo en cuenta para empezar cuando hizo esta integral, que me haría aparecer una constante aquí. Pero el verdadero error es otro. La trampa sucede cuando eliminas estas dos integrales, porque cada una lleva una constante asociada, una c y una c', y sería el logaritmo el que sí se puede cancelar sin problemas, dejándonos esta igualdad, pero ya nos opone una contradicción. Así que no podemos tachar integrales como si fuesen números o funciones, porque no son números ni funciones, son colecciones de funciones. Y hay que tener en cuenta a la vez todas las funciones de esa colección. Por eso este problema no sucede con las integrales definidas, porque las integrales definidas representan un área, es decir, un número. Las integrales definidas son números, y
Y eso hace que las podamos tratar como siempre hemos tratado a los números, porque es lo que son, números. Y como ya no hay colecciones de funciones, ni Cs voladoras tocando las narices, pues estas no dan problemas. Partimos de esta igualdad. El logaritmo de menos i al cuadrado es igual a él mismo. Menos i al cuadrado es menos 1. El menos está un poco de adorno. Y hacerle el logaritmo a un número complejo de módulo 1 es sencillamente coger su fase y multiplicarla por i. En este caso, pi por i. Pero, ¿y si lo hacemos de otra manera en el otro lado? Porque una propiedad del logaritmo es que los exponentes dentro de él salen multiplicando. Luego tenemos que esto es igual a 2 veces el logaritmo de menos i. La fase de menos i es menos pi medios, lo que simplificando nos da menos pi por i. Cancelando los números, tenemos que 1 es igual a menos 1, o reorganizando, que 1 es igual a 0. Llegamos así al último truco, que no es tan sutil que el anterior, porque seguramente hayáis sido capaces de decir dónde está la trampa. Quizá no sabríais decir exactamente qué es lo que está mal, por qué es una trampa, pero seguramente sepáis detectarla. En efecto, el paso erróneo es este. No se puede bajar este 2 tan alegremente. ¿Pero por qué? Pongamos un ejemplo más sencillo sin salirnos de los números reales, como este. Y hagamos lo mismo. Menos 1 al cuadrado es 1 y el logaritmo neperiano de 1 es 0. Y en el otro lado bajo el 2, pero el logaritmo neperiano de menos 1 no existe. ¿Quiere decir esto que el 0 no existe? No, evidentemente. Pero para entender esto necesitamos saber exactamente de dónde sale esta propiedad. Os recuerdo la definición del logaritmo. Logaritmo neperiano de a es igual a b, si y solo si, e elevado a b es igual a a. En nuestro caso queremos ver que estas dos cosas son iguales, y según la definición se traducirían en lo siguiente. Claramente vemos que para pasar de una a otra hay que aplicar una raíz, a ambos lados. Pero después de todos estos retos que hemos ido solucionando, ya os imaginaréis que esto siempre es delicado. Como aplicar la raíz es lo mismo que elevar a un medio, esta parte quedaría perfecta. Pero ¿qué hemos aprendido ya de las raíces? Que cuando cancelan una potencia debemos poner un valor absoluto por si acaso, para que no se nos destroce la igualdad. Así que esta propiedad realmente lleva aquí un valor absoluto por si acaso a resulta ser negativo, como en el caso anterior con el menos 1. En el Insti seguro que nos lo dijeron porque sabían que nos iban a fastidiar con signos negativos y asumieron que a era un número positivo desde el principio, pero la realidad es esta. Pero para el truco de Crespo hace falta un poquito más, porque estamos con números complejos. Y es que resulta que esta propiedad simplemente no se puede generalizar para los números complejos, no funciona. La razón de esto es quizá un poco compleja, valga la redundancia, así que como he prometido explicar las cosas a nivel de instituto, en su lugar lo que voy a hacer va a ser daros una intuición bastante buena de por qué no se puede generalizar a todos los números complejos. El paso clave aquí es la raíz, que nos dejaba un valor absoluto al cancelarse para no destrozar la igualdad. Esto es porque si la raíz de c es un número r, el que sea, entonces menos r también es otra raíz de c. Y esto se aplica también en los números complejos. Para que esta separación de casos no destroce la igualdad, aplicamos el valor absoluto. Pero ¿sabéis cuál es la definición de valor absoluto? El valor absoluto de x deja a x como está si es positiva, pero si es negativa, la cambia de signo para que sea positiva. Problema, que los números complejos no tienen positivos ni negativos. Los números complejos no tienen un orden como en los números reales. Piénsalo, 3 menos 4i ¿es mayor que 1 menos 2i o es menor? Ninguna, simplemente no se puede definir un orden como el que tenemos de forma natural en los números reales. Por lo tanto, el valor absoluto de un número complejo no existe, porque este mayor o menor que 0 no tiene sentido en los números complejos. Entonces, si la raíz de menos 8 menos 6i es menos 1 más 3i, pero también su opuesto, 1 menos 3i, y no puedo aplicar un valor absoluto, ¿qué hago para que ambas caigan en un mismo número, como en el caso real, sin fastidiar la igualdad? Bueno, la extensión del valor absoluto a los números complejos es lo que se conoce como el módulo, que se da en el bachiller y llevaría estos dos números a un mismo resultado, pero no arregla este problema, porque el módulo de un número complejo es un número real, lo traduce todo a números reales, y no es eso lo que buscamos. Esta a quedaría convertida en un número real, pero la b es un número complejo, así que esta exponencial probablemente sea un número complejo,
no real, por lo que le tengo que poner el módulo a esta parte también. Así sí he mantenido la igualdad correcta, pero entonces es esto lo que no se cumple, porque el módulo de la exponencial ha fastidiado por completo esta equivalencia. Por eso esta propiedad no se puede generalizar a los números complejos, porque ese paso clave de meter la raíz en los reales, bueno, lo apañábamos más o menos con el valor absoluto y quedaba bien, pero en los complejos no hay manera de apañarlo. Entonces no nos permite demostrar que la propiedad sea cierta y de hecho no lo es. Y con esto terminamos el vídeo. Ya están refutados los 6 trucos propuestos por Crespo y seguro que habéis aprendido algo nuevo con cada uno de ellos, ¿a que sí? ¿A que sí? No me extiendo más, que ya ha quedado suficientemente largo el vídeo. Espero que os haya gustado espero que os haya gustado el anterior. Muchas gracias por verlos y hasta la próxima. Nina.